Hola a todos, acá les dejo una grabación sobre una experiencia trabajando sobre el árbol genealógico, heridas transgeneracionales, estigmas del árbol y, estos abordajes familiares, transgeneracionales, sucede que en mi experiencia cuando las personas vienen hacia mí buscando ese tipo de trabajos, incluso hay una psicoterapia que es muy buena y la recomiendo mucho, que es la panoramas sociales, que es una forma de trabajar eh, similar, es prima hermana, digamos, de constelaciones familiares, pero trabajar con el espacio mental y las representaciones espaciales de las relaciones que tenemos familiares y sociales en distintos contextos. Bueno, cuando a mi consulta, buscando directamente trabajar con el árbol, y yo siendo terapeuta y amante de Erickson, terapeuta ericksoniano, y me encanta mucho la obra de Erickson, y Erickson tiene una de las premisas de orientarse hacia el futuro, pero cuando el cliente, también esto de la consultoría y gajes del oficio, que cuando el cliente quiere ir para un lado, vamos para ese lado, me puedo encontrar muchas veces con que una persona viene a una sesión a querer trabajar cosas del árbol como una forma también de no de sacar el problema afuera, ¿no? Decir, bueno, el problema no está, no tiene que ver con mi conducta, no tiene que ver con mis pensamientos, tiene que ver con esto que está en el árbol, lejano a mí, ¿no? Y realmente, o sea, nosotros, y creo que los terapeutas que trabajan con la obra de Bert Hellinger y Bert Hellinger mismo, no trabajaban con un árbol que estaba fuera de sí mismos, ¿no? Lo que sí trabajaban es con las representaciones internas de nuestro sistema familiar introyectado. Voy a repetirlo. Trabajan con las representaciones internas que tenemos de la historia, o sea, es como la historia que nos contamos sobre nuestra familia, sobre eso, sobre las imágenes que quedaron impregnadas, pero están nosotros, sobre nuestra representación interna, no con un árbol externo. Y entonces, y una forma como medio es de hipnosis, por decirlo, hipnosis lúcida, es escuchar en el cliente cuando habla, por ejemplo, qué voz usa. A veces puedo encontrar que hay un cambio tonal, como que es una voz introyectada y que en ese momento está siendo la voz de el padre o la voz de la madre, ¿no? O la voz del hermano o la voz de ella niña. Esto es sutil. A veces, cuando trabajé con chicos con síndrome de Down, directamente era la voz copiada, como si fuera grabada por un grabador, eh, que los chicos copiaban como las voces y frases hechas como, y portate bien, che, las cosas son así, como frases latiguillos, frases hechas copiando exactamente el tono que usaba la madre o el padre cuando decía esto, y ahí se puede ver que copió. Pero afinando el oído podemos encontrar que hay cambios tonales que nosotros también tenemos, las personas que digamos, lo encubrimos de una manera más refinada. Entonces, prestar atención que a veces en una conversación hay alguien más presente. O sea, yo tengo una conversación uno a uno con un cliente, pero hay alguien más, hay un tercero, hay alguien que no está siendo nombrado, pero que está dentro de la conversación. O, o, o hay alguien al que el cliente le está diciendo en lugar de a mí. Es como si por un momento me dejó de ver y empezó a ver a esa otra persona y se lo está diciendo. A veces puede ser a un familiar, a veces puede ser a otra persona externa al núcleo familiar, ¿no? Entonces ahí empieza a aparecer como nuestra representación interna y todo nuestro mundo interno se manifiesta, y esas son esas pequeñas claves que empiezo a detectar para hacer esta pregunta.
¿te gustaría decirle esto a alguien más? ¿A alguien como que está, o siento que, no como un espiritista, ¿no? Pero siento como que en esto hay alguien más involucrado en este tema? O en esta habitación hay alguien más, lo siento, no. Sino como hay alguien que no estamos nombrando, pero al nombrarlo ya podemos dar paso para un proceso para seguir adelante, ¿no? Y con respecto a esto del árbol hay, digamos, siempre hablando de hipnosis, de la capacidad de poder bendecir con la palabra y con lo que hacemos, y también de hacer maldiciones. Estudiar hipnosis nos ayuda a deshacer las maldiciones que pusieron y pusimos a veces sobre nosotros con nuestro diálogo interno, y llenarnos de bendiciones, de decir bien, decirnos bien las cosas, ¿no? Por eso está esto de trabajar con el lenguaje es tan importante para mí. Entonces, reconocer capaz las maldiciones de esas veces que nos dijeron, bueno, que no podíamos o que éramos de tal o cual manera y que generó una huella en nosotros, y reconocer la herida, ¿no? Esa herida en nosotros, ser conscientes, como un pequeño tip de trabajo de perdón, por ejemplo. Entonces, reconocer la herida, reconocer qué es lo que nos faltó, qué es lo que nos hubiera hecho falta, reconocerle como la falta o la maldición que nos echaron en ese momento, que nos dijeron esa frase o nos hicieron eso. Y hay X, reconocimiento de la herida, ¿no? Primero, aceptar eso que es. Reconocer también un poco, si es necesario en este caso, volver hacia quién fue el que causó la herida, el autor, incluyendo de quién yo esperé algo que no tuve, ¿no? Y alguien que, capaz siendo niño, fue necesario, pero necesitábamos tener esa mano, ese cuidado que no tuvimos, y al no tenerlo se convierte en una forma de abuso, ¿no? Y una vez que volví al origen, volver a tomar las riendas, y este es como, bueno, el trabajo verdadero, ok. Fui al origen, reconocí cuál es la herida y cuál es y qué es lo que causa en mí hoy, ¿no? Esta herida que yo tuve causa en mí hoy una ansiedad ante estas situaciones. Y ser consciente de esto es un proceso importante. Esta ansiedad viene de esta maldición que me hicieron de tal cosa. Entonces hasta ahí parece como me hicieron, ¿no? Parece como algo de víctima. Acá es donde empieza el verdadero trabajo. El verdadero trabajo no queda ahí de ninguna manera. Pero ser consciente de esto es parte. El trabajo es cuando yo vuelvo al origen y digo, ok, esta persona me dijo esto en este momento, o esta persona eh, me faltó, o sea, me hizo falta tal recurso, tal amor de esta persona y no lo tuve. Volver al origen, enfrentarlo, o sea, no enfrentarlo, sino encontrarme con esa persona. Y ahí uno puede empezar un proceso, bueno, naturalmente en ese momento hay un proceso de aceptación pequeña, ¿no? Que se da por el insight que uno toma. Esa aceptación podría o no convertirse en perdón y decir, bueno, perdono, o no es necesario. La aceptación ya es un montón. Pero lo que empieza a pasar, y el proceso que empieza a pasar, es que desligo a esa persona la responsabilidad sobre mí. La desligo. Como algo así como, muy bien, pasó esto, soy consciente, eso es parte del proceso de movimiento interno, perdono o puedo responder o lo que sea, pero lo importante es desligar. Bueno, a partir de acá yo me hago cargo de mí. ¿Qué es lo que pasa con nuestras vidas? Nuestra vida sigue su curso y nos hacemos cargo, seguimos nosotros mismos. Y volver a tomar las riendas de la vida. Ok, en este momento, cuando tenía 7 años, me hubiera gustado que no me hubieses abandonado o que no me hubieses golpeado o no sé qué. Esa es la herida que está hablando. Vuelvo ahí, en este momento parece como un pedido, pero el pedido me lo vuelvo a hacer a mí, ¿no? O sea, vuelvo a mí cuando yo tomo las riendas y digo, bueno, gracias, hasta acá, muy bien, me desligo de esta situación, yo me hago cargo de esto. Entonces, como en el día a día, esa necesidad
esa necesidad está activa y es lo que genera como el síntoma, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad o tal situación de estrés ante un contexto determinado. Entonces, yo voy a ser el que llene esa falta, ¿no? Digo, a partir de ahora yo me hago cargo, desligo de esa parte para poder crecer, en realidad, porque en tanto no suceda un proceso, no necesariamente tiene que ser exactamente igual a esto, estoy dando solo un ejemplo, en tanto no está ese proceso, y uno queda como en un loop volviendo hacia la herida, generando la situación de estrés, una parte de uno no creció y quedó enganchada a esa persona o a esa situación, quedó enganchada como buscando que esa persona me dé todavía ese algo, cuando el que se lo tiene que dar es uno. Entonces, este paquete que es una técnica, tal vez, o cualquier otra técnica, va a buscar hacer eso, ¿no? Va a buscar que la persona vuelva a hacerse cargo a través de un proceso, vuelva a tomar las riendas de sí para poder que esa parte dentro mío vuelva a crecer, que quedó en esa edad de 7 años, bueno, ahora yo me hago cargo, gracias, está bien, o si sale agradecer, si sale pedir perdón, o solo aceptar como proceso de reconocimiento, de insight, pero luego esto, te desligo de esto. Yo tomo las riendas a partir de ahora. Bueno, quería dejar este pequeño videíto como con esta reflexión del trabajo transgeneracional. Y muchas gracias.